Vamos a hacer varios viajes, vamos a viajar por mar, por tierra, vamos a viajar en el tiempo y vamos a viajar inclusive de arriba hacia abajo gracias a la arqueología. Porque vamos a estar descubriendo junto al licenciado Gabriel Coco, coordinador y jefe de investigación y gestión de colecciones en el Museo Etnográfico y Colonial de Santa Fe y del Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja, y director del proyecto Arqueología Colonial de Santa Fe La Vieja a Santa Fe de la Veracruz, y codirector del proyecto Recuperación y Gestión Integral del Fuerte Santi Spíritus y su entorno, todos los tesoros que nos esperan de los sitios arqueológicos de Santa Fe, sitios muy tempranos, muy íntegros, que realmente representan joyas en la arqueología de la Argentina y de todo lo que es el mundo hispano-colonial. Como siempre les hablamos desde esta otra joya, desde Casa Lepage, este maravilloso espacio cultural que se gestó en pleno casco histórico de nuestra ciudad de Buenos Aires, y que está allí, ahí lo vemos al solcito, en un día que podría bien haber sido de septiembre, esperándonos hasta que podamos transitarlo realmente en cuerpo y alma. Hasta entonces vamos a seguir compartiéndolo desde aquí, en estas visitas guiadas. Los voy a dejar un poquito que experimenten este viaje por el edificio recientemente restaurado. La restauración comenzó en el año 2005, estuvo a cargo del estudio de la arquitecta Ana María Carrio. Se trata de un edificio de fines del siglo XIX, pero que tiene muchísimo para contarnos también de otros momentos de la historia, de la ciudad, y pudimos reconstruir estas historias justamente porque la obra de puesta en valor consideró esta recuperación de los objetos y estructuras que se habían preservado en el subsuelo. Con estos viajes en el tiempo que les vamos a proponer hoy, vamos a descubrir un mundo de vivísima actividad, una red de intercambios, alianzas, una dinámica realmente que contrasta con esta idea que solemos tener de un Río de la Plata colonial como algo marginal, estancado, empobrecido. Yo les decía que vamos a descubrir verdaderos tesoros de la arqueología de nuestra región. Y es así, quizás nuestros tesoros no sean naufragios llenos de oro, ¿no? O no sean sierras cargadas de yacimientos de plata. Son tesoros de información, son tesoros de actividad que podemos reconstruir gracias a la arqueología y que realmente contribuyen a este cambio de paradigma que se está dando desde hace algunas décadas a propósito de la vida en la época colonial. Estamos acostumbrados a ver cómo los cabildantes se quejaban, ¿no? Le reclamaban a la corona que les permitieran hacer determinadas cosas, efectuar determinados viajes, gozar de determinadas licencias, y ellos aducían realmente una pobreza, un estancamiento, una falta de mano de obra, una dificultad en los viajes, un montón de excusas, cuando en realidad lo que estamos pudiendo ver a partir del estudio de la historia y también de la arqueología, es que mucho de todo este discurso de los cabildantes, que a su vez eran comerciantes, en realidad era una estrategia para que se les otorgaran favores comerciales para poder así competir con otros comerciantes, como pueden ser los del Consulado de Lima, ¿no? Así que los invito a hacer este viaje, este primer viaje, que es a través del pasaje, ¿no? A través de nuestro pasaje Belgrano. Y ahí nos transitamos directamente a Sevilla. Este es el primer lugar del que tenemos que hablar. Esta Sevilla que se conectó con Buenos Aires, pero en principio en forma indirecta, ¿no? No es un viaje directo. Vamos a tener que esperar un tiempito, hasta 1622, para que este viaje se realice en forma directa. Pero eso no significa que nuestra ciudad estuviera aislada, ¿no? Por supuesto. Desde 1560 partían de Sevilla y de Cádiz 2 flotas al año,
la flota de Nueva España y la de Tierra Firme, que hacían sus periplos para volver cargadas de mercaderías, materias primas, ¿no? Y por supuesto de las riquezas minerarias que ofrecía América, y de paso también vender los productos manufacturados que se producían en Europa. Esta era la vía legal de comercio que se había establecido y que era controlada celosamente por la Casa de Contratación de Sevilla desde 1503. Celosamente o no tanto en realidad, porque había muchas cosas que sucedían y que un poco tenían que ver con la incapacidad de controlar, y otro poco tenían que ver con todo lo que finalmente mantenía vivo esta parte del territorio, y además beneficiaba también a miembros de estas redes, ¿no? a miembros de estas redes que no están hechas de otra cosa que de personas. Aquí lo que tienen es un mapa donde pueden ver estos viajes, ¿no? Que conectaban Sevilla con los distintos puertos americanos, ¿sí? Y a partir de los puertos a los que llegaban estas mercaderías en el Caribe, de ahí salían distintas vías terrestres también, ¿no? Que eran las que abastecían a los lugares como en principio Buenos Aires, deberían haber abastecido a lugares como en principio Buenos Aires o Santa Fe, que no tenían conexión legal con el mar, ¿no es cierto? Sin embargo, sabemos que nada se mantuvo tanto como debía ser en teoría, sino que ya para 1588 hay distintas evidencias de la audiencia de Charcas, por ejemplo, donde ya se denuncia una actividad contrabandística muy, muy importante. A este panorama le tenemos que sumar también otro viaje legal, que es el del Galeón de Manila, que realiza su primer viaje en 1573 y al que debemos el transporte de un montón de materias primas y de productos provenientes de Oriente, ¿no? Llevaban desde Filipinas hasta Acapulco estos productos como especias, porcelana, la seda. Esto era parte de esta ruta de la seda que realmente fue una especie de globalización del periodo colonial. Les estaba comentando sobre el comercio ilegal. Bien, era muy, muy activo en el área del Río de la Plata, como muchos de ustedes sabrán. Y la relación del viajero a Carete de Ubiscay lo ilustra perfectamente. Él dice: llegamos a la desembocadura del Río de la Plata, donde nos encontramos con una fragata francesa, cuyo comandante era el capitán Foran, y luchamos con ella durante algún tiempo. Nos libramos de la fragata y continuamos nuestra ruta, hasta que llegamos frente a Buenos Aires, donde encontramos 20 buques holandeses y 2 ingleses, cargados de regreso con cueros de toro, plata en láminas y lana de vicuña, que habían recibido en cambio de sus mercaderías. Esto hacia 1660. En realidad ya en 1602 el arzobispo había pedido permiso para que se le otorgaran algunas licencias a los vecinos que tuvieran embarcaciones para poder comerciar durante 6 años, y eran estos primeros navíos de registro. En 1622 otra real cédula permite comerciar con Brasil y Guinea. Todas estas medidas fueron cada vez más frecuentes y extendieron cada vez más estos permisos y licencias, con algunas interrupciones, por supuesto, y culminan con la apertura del puerto finalmente en 1778, pasando antes, en 1720, por el proyecto de galeones, ¿no? Que reglamenta un poco este sistema de navíos de registro. La importancia de los comerciantes extranjeros en toda esta actividad comercial en el Río de la Plata es realmente destacable, ¿no? Tenemos primero a los genoveses trabajando desde Sevilla, luego a partir del siglo XVII, Holanda, con su capital en Ámsterdam, se convierte realmente en el centro de un sistema que conectaba zonas muy distantes, a través, entre otras cosas, del comercio ilícito en el Río de la Plata, ¿no? Como menciona la cita de Acarete de Ubiscay. Después, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, tenemos a Inglaterra también, ¿no? Participando muy activamente de este comercio, y por supuesto involucrada en el comercio de esclavos, ¿no? Porque todo esto era comercio de mercaderías y también comercio de personas. Desgraciadamente tenemos esa página muy, muy triste de nuestra historia americana,
que además tiene una vinculación muy directa con todo lo que es el contrabando de mercaderías, porque muchos pedían permiso para comerciar con esclavos y así también introducían mercaderías extranjeras. Fue así como se fue formando este verdadero complejo de ciudades conectadas, ¿no? Que les permitió a los habitantes de estos pagos, de estas zonas, contar con productos de todo tipo, que vamos a estar viendo en el caso de Casa Lepage y en el caso de los sitios que va a presentar Gabriel de Santa Fe. Vamos a estar viendo una imagen bastante diferente de la que solemos imaginarnos para esta pequeña aldea. Vamos a ver cómo estas casas, que en general eran bastante austeras en lo que respecta a sus fachadas y sus materiales de construcción, estaban ornamentadas con cosas que provenían de todas las partes del mundo, ¿no? De Flandes, de Grecia, de Génova, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, por supuesto de Portugal, de Italia. Así lo cuenta Carete también, ¿no? Dice, las casas de los habitantes de la clase elevada están adornadas con colgaduras, cuadros y otros ornamentos y muebles decorosos, y todos aquellos que tienen un pasar tolerable son servidos en vajilla de plata, tienen muchos sirvientes, negros, mulatos, mestizos, indios, cafres o zambos, los cuales son todos esclavos. Varios autores mencionan este contraste, ¿no? Entre el piso de tierra apisonada y las alfombras turcas adornándolos. Esto también es muy típico de, como hemos mencionado en tantas oportunidades, es muy típico de la mentalidad barroca, ¿no? Donde hay siempre un aspecto muy escenográfico y que tiene mucho que ver con el aparentar, ¿no? Con el actuar la vida. Bien, es así como a lo largo de todo este periodo del que vamos a estar hablando hoy, vemos cómo todos estos centros crecen considerablemente. Vamos a pensar que Buenos Aires, por ejemplo, en 1622 tenía unos 212 vecinos. Cuando hablamos de vecinos, hablamos de las cabezas de familia, de las personas registradas como vecinos. Para eso tenemos que, para saber la población total, tendríamos que multiplicar cada vecino aproximadamente por 5 personas, ¿no? Porque también tenemos que contar sus hijos, sus mujeres, digo bien, sus mujeres, porque a veces eran más de una, si bien alguna se mantenía oculta, sus esclavos, ¿sí? En 1622 entonces tenemos unos 212 vecinos, y en 1684, 1800 vecinos. Vemos crecer estas ciudades al punto de constituir lo que Jumar llama complejo portuario rioplatense, que es esta discusión del concepto de periferia dentro de un esquema centro-periferia. Si uno piensa en un esquema centro-periferia, nuestra zona del Río de la Plata sería, como digo siempre, y porque me encanta esa expresión, el último orejón del tarro. Si en cambio uno empieza a complejizar esto y a ver las redes interpersonales que se estaban desarrollando entre funcionarios, comerciantes, religiosos, y bueno, y artesanos y demás, vamos a estar viendo cómo todas estas personas en realidad estaban muy estrechamente interconectadas en una red que unía todos estos puntos que ustedes ven en pantalla, tanto por formas lícitas como por formas ilícitas. Entonces es ahí como, al nosotros poder ver lo que está presente en la historia extraoficialmente, empezamos a ver cómo esta periferia no es tan periferia, sino que contiene a su vez distintos centros, ¿no? Y así es como, por ejemplo, Buenos Aires se convierte en el centro, o en uno de los centros, de este complejo portuario de dos orillas, en donde vemos la interacción con la banda oriental, ¿no? con la orilla del frente, sobre todo Montevideo y Colonia. La integración de estas dos orillas posibilita el crecimiento de toda la región, lo cual culmina, como dijimos, en el tema del Virreinato del Río de la Plata y la apertura del puerto, y además posibilita un poco el poder actuar más allá de las dificultades que podían venir de la rivalidad entre España y Portugal, ¿no? Independientemente de los conflictos bélicos que enfrentaran a estas potencias entre sí, nosotros desde acá, desde esta
periferia, si quieren, entre muchísimas comillas, podíamos aprovechar las circunstancias, sortear estas dificultades, gracias a estas redes que establecíamos, ¿no? Y que se establecían bien activamente. Y es así como terminamos conectando todo lo que es el tráfico atlántico y pacífico con el interior de nuestros territorios, ¿no? Buenos Aires abría este camino a los mercados del interior, mientras que los puertos de la orilla opuesta eran los puertos de anclaje seguro. ¿Qué podemos ver en la arqueología de todo este panorama, de todos estos viajes que les estoy proponiendo? Bien, queda bastante, hemos podido recuperar bastante. Lo vamos a ver primero a través de Casa Lepage. Todo lo que les vamos a mostrar son algunos de los muchísimos objetos y fragmentos que conforman la colección arqueológica de Casa Lepage, es decir, objetos recuperados en un total de 5 pozos de principios del siglo XVII, en lo que ahora es Casa Lepage Art Hotel, que realmente se caracterizan por un grado de integridad muy importante, lo van a ver a través de las imágenes de los objetos, que no tenían artefactos intrusivos, es decir, no veíamos que estuvieran mezclados con objetos de cronologías posteriores. Son estructuras que contenían conjuntos muy similares entre sí, solo uno quizás se diferencia un poco por la calidad de sus bienes, de los productos que contenía. No hay ninguna seguridad de que correspondieran a una única familia, ¿no? Ni a una única propiedad, ni tampoco de que sean exactamente contemporáneos. Sí sabemos que son 5 conjuntos y que datan los 5 de aproximadamente desde 1600 hasta 1650, con lo cual se convierten en los contextos más antiguos de la arqueología colonial de Buenos Aires que se pudieron recuperar hasta el momento, ¿no? No parecen diferenciarse mucho en sus características, si bien todavía no hicimos trabajos comparativos controlados, no parecen diferenciarse mucho en sus características generales de lo que se ha recuperado en otros sitios coloniales de Buenos Aires, como pueden ser Moreno 550, o los últimos hallazgos en el patio del Cabildo de Buenos Aires. Y nos hablan de una Buenos Aires que quizás no es opulenta, quizás no es una Lima, una Veracruz, pero sí la vemos como una ciudad en la que los habitantes pueden gozar del acceso a muchos productos provenientes de un montón de lugares, ¿no? Una ciudad que está interviniendo en una muy viva actividad comercial que conecta tanto con el Atlántico como con el Pacífico. Vemos, por ejemplo, estos pequeños objetos, dedales, tachuelas, sellos de plomo, uno de ellos inclusive con el símbolo de la esfera armilar, que representa Portugal. Vemos esta importancia del comercio ilícito y también del comercio legal por momentos con Portugal. Vidrios de estilo veneciano, grés alemán de la zona del Rin. Vemos que estos cabildantes que decían no poder ni siquiera vestirse, ¿no? Y estar vestidos con harapos, quizás estaban exagerando un poquito. Mayólicas de Panamá, búcaros portugueses, mayólicas de Sevilla, Delft o mayólica holandesa, mayólicas de Talavera, es decir, española. Y por supuesto las fayanzas portuguesas, que representan un porcentaje importantísimo de lo que son los conjuntos de cerámica de mesa, no solamente en Casa Lepage, sino también en otros sitios de Buenos Aires. Por supuesto también las terracotas regionales, ¿no? Levantadas a mano, donde vemos siempre esta combinación de características tecnológicas locales, prehispánicas, con la adquisición de funciones y estilos decorativos europeos y también modificaciones seguramente producto de la influencia de las tradiciones afro. Las tinajas regionales de terracota que nos hablan de estas rutas terrestres que conectaban, por ejemplo, con Córdoba o con Santa Fe y con el área de Cuyo. La piedra de afilar, mírenla, está hecha de esa piedra, esa arenisca roja que nosotros vemos perfectamente en las misiones jesuíticas guaraníes en la provincia de Misiones. Los artefactos líticos también nos hablan de una conexión con la zona del litoral.
pipas de fumar, tanto regionales como importadas, herraduras, candelabros. Estos son solo algunas muestras. Así que bueno, la idea principal con la que quería que hoy se fueran era que esta Buenos Aires que siempre vemos, o que solemos ver, como una especie de maquetita muy pobre, muy humilde, donde quizás caracterizada por un estancamiento, por una cosa estática, ¿no? En realidad tuvo desde su segunda fundación en 1580 hasta la apertura legal de su puerto, una actividad comercial muy rica que no solo fue porque Buenos Aires era puente y que todas las mercaderías luego se iban a zonas más ricas, sino que también nuestros pobladores gozaban, hasta cierto punto, de estos mismos productos prácticamente al mismo tiempo que se los utilizaba en Europa. Las modas llegaban al mismo tiempo en Europa que acá. Es decir, que toda esta imagen muy inteligentemente los cabildantes querían transmitirle a los soberanos para exigirles la apertura, para salir de este estado de sofocación, no era quizás tan real como ellos nos la pintaban. Y ahora le voy a dejar el micrófono, si se puede decir así, a Lucas para que nos hable de otro acontecimiento en esta serie de asentamientos tempranos del Río de la Plata. ¿Sí? Bien, buenas tardes. Flavia, cuando empezó la charla, habló sobre la Sierra del Plata. Un mito, digamos, que había en el siglo XVI, que fue motivo de los españoles y de los portugueses, para enviar expediciones al Río de la Plata. Ya había sido descubierto por Juan Díaz de Solís en el año 1516. Y más tarde, desde la corona, envían a Pedro de Mendoza en el año 1536 para asentarse en el Río de la Plata y estudiar, digamos, esa entrada a lo que era el camino hacia la Sierra del Plata o de Rey Blanco. En la capitulación de Mendoza, una de las cláusulas era que tenía que fundar 3 fuertes. El primero que va a fundar va a ser la ciudad de Buenos Aires, en 1536, en febrero, que va a tener, digamos, esta fundación varios problemas de organización, de falta de alimentos, etc. Y es así que Mendoza, en ese mismo año que fundan, digamos, la ciudad, que ya venía pasando algunas penurias, manda a Juan de Ayolas a la zona del fuerte Santi Espíritus. Que no le voy a contar más sobre ese fuerte porque después les va a hablar Gabriel Coco sobre el tema. Pero en el año 1536 Juan de Ayolas llega a la zona de Santa Fe, Coronda, y va a fundar un fuerte que se llama Corpus Christi. En Buenos Aires, al mismo tiempo, Mendoza seguía con problemas. Él manda una expedición a la zona de Luján, siempre era para buscar víveres. El gran problema que tenían era la falta de alimentos, los indios habían dejado de proveerlos. Y bueno, ahí muere su hermano en una trifulca que hubo con los indios en la zona de Luján, y Mendoza había quedado bastante desahuciado con este digamos, problema que habían tenido. Es así que Juan de Ayolas baja hacia Buenos Aires, y Mendoza estaba, digamos, muy desahuciado con esto, queriendo seguir a España, y Juan de Ayolas le da una motivación y dice, bueno, que vayamos de vuelta hacia Santa Fe, hacia Corpus Christi, donde él había fundado ese pequeño fuerte a orillas del río Paraná. Cuando llega con Juan de Ayolas, muy cerquita también fundan fue el fuerte de Buena Esperanza, otro fuerte más. Ahí ya completaban los 3 fuertes que pedía la capitulación de la corona. Ahí llegan, fundan, digamos, Buena Esperanza, y Mendoza envía nuevamente a Juan de Ayolas una misión a buscar la famosa Sierra del Plata, o del Rey Blanco. Y deja como veedor a Juan de Salazar en Corpus Christi, con una pequeña guarnición de soldados.
muy pequeña, o sea que el fuerte había quedado como desprotegido. Entonces acá los timbúes van a asediar a Corpus Christi. Podemos ver acá esta imagen, este grabado, que es del cronista Ulrico Schmidl, que fue el primer cronista del Río de la Plata, que vino con Pedro de Mendoza en su expedición. Vamos a ver cómo los timbúes van a atacar al fuerte de Corpus Christi hasta quemarlo hasta las cenizas, digamos. Tenemos una pequeña crónica de Ulrico que cuenta cómo fue esa, como él dice, una traición de los timbúes hacia los cristianos, terminando de destruir lo que fue Corpus Christi. Él dice: marchó el enemigo, fuerte de 10.000 o más hombres, contra nuestro pueblo. Nos asediaron y creyeron podernos vencer, mas esto no sucedió. Dios, el Señor sea loado, y durante 14 días acamparon fuera de nuestro pueblo y nos asaltaban día y noche. En esta ocasión ellos habían fabricado lanzas largas con las espadas, como se lo habían aprendido a los cristianos. Con estas nos embestían y se defendían. Y aconteció en el mismo día en que los indios con toda la fuerza nos llevaron el ataque nocturno y nos quemaron las casas, que al punto corrió nuestro capitán, Antonio Mantosa, con un montante a un portón. Allí estaban algunos indios tan ocultos que no se les podía ver. Y estos ensartaron al capitán con las lanzas, de suerte que ni hay, no dijo, la misericordia de Dios le valga. Ya los indios no podían estarse más tiempo, porque no tenían qué comer, porque le tuvieron que levantar campamento y mandarse mudar. Después de esto nos llegaron 2 bergantines con provisiones de Buenos Aires, que nos mandaba nuestro capitán Martín Domenico Esola, Irala, para que nos estuviésemos allí hasta la llegada del dicho capitán, con lo que nos alegramos mucho. No así lo que llegaron con 2 bergantines que sentían la muerte de los cristianos. Así pues, acordamos entre los 2 bandos y tuvimos a bien no quedarnos más tiempo allí en Corpus Christi, en los timbúes, sino que nos fuimos todos juntos aguas abajo y llegamos a Buenos Aires, donde estaba nuestro capitán Irala. Con esto se alarmó mucho y fue grande su pesar por la gente que se perdió, porque no atinaba a saber qué sería de él, porque ya no teníamos víveres. Acá vemos representado en esta imagen esa crónica que cuenta Ulrico, de cómo el pueblo de los timbúes destruyen, digamos, el fuerte Corpus Christi. Un tiempito después también Buena Esperanza. Los dos terminaron destruidos, así también como hicieron con Buenos Aires, ¿no? Porque en Buenos Aires habían sido sitiada y destruida por esas tribus, digamos, que lanzaban las flechas incendiarias y terminaron destruyendo la ciudad, y esos fuertes. O sea, los españoles venían con sus armas, con su artillería, pero no pudieron contra los originarios que estaban en su lugar, digamos, defendiendo sus tierras, y terminaron, digamos, haciendo fracasar estas expediciones tempranas de los españoles. Así que bueno, le cedo la palabra a Flavia o a Gabriel, que nos va a contar mejor sobre Gracias, el Lucas. fuerte Sancti Spiritus. Sí, vamos a estar presentando ya a Gabriel. Bueno, ya hice una introducción sobre él en lo que respecta a lo académico. Realmente es una persona muy, muy importante en lo que respecta a los estudios de arqueología colonial. Pero además de eso, tengo que decir que es otro de los grandes colegas que nos acompañan cada viernes en Casa Lepage, por su profesionalismo, por su generosidad en compartir la información, por su respeto de siempre y por esta idea que él, estoy segura de que comparte, porque así lo he vivenciado de primera persona, de que la ciencia solo se hace cooperando y colaborando entre colegas y trascendiendo fronteras disciplinares. Así que estoy muy agradecida con Gabriel que haya aceptado nuestra invitación, y ya lo dejamos a él que nos cuente con lujo de detalles cómo ha preparado estas maravillas, estos verdaderos tesoros de la arqueología colonial de Santa Fe. Gabriel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué ¿Me escuchas tal? bien?
Sí, perfectamente. Gracias por Bueno, esto. bueno, muy agradecido con ustedes, bueno, con todos los organizadores de todos estos ciclos de visitas guiadas que estuve siguiendo también. Eh, y bueno, concuerdo con vos en el tema de que la investigación, la información arqueológica es algo que hay que compartir, que no es para quedársela uno. No, Y bueno, no solo entre arqueólogos, sino, bueno, el destino final es exacto. este tipo de cosas, como la Que gente. son los que compartir con quienes realmente hacen posible todas estas investigaciones, ¿no? Claro, exactamente, Con sus exacto. aportes. Así es. Gabriel, feliz día. Gracias, Hoy es el gracias Día del Arqueólogo igualmente. Feliz día, Argentino. No Flavia, nos hemos Gabriel. saludado. Nada más, el día del Gracias. arqueólogo hoy. Es el Día del Qué Arqueólogo. lindo encuentro para saludar. Sí. Sí, lindo tema para festejar el Día del Hermoso Arqueólogo también. Argentino. Bueno, 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 como ya les anticiparon Flavia y Lucas, yo voy a hablar de dos sitios muy importantes para este periodo del que estuvo hablando Flavia y Lucas, que son el Fuerte Santi Espíritus, que sería del momento anterior a lo que estuvo relatando recién Lucas, y Santa Fe la Vieja, que ya es contemporánea después a Buenos Aires, ¿no es cierto? A la Buenos Aires, a la segunda Buenos Aires. Nosotros hace tiempo estamos realizando investigaciones en ambos sitios. Bueno, yo estoy a cargo también, no solo del museo, sino del Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja, que es un sitio descubierto en el año 1949, y desde hace mucho tiempo un sitio visitable, un parque arqueológico donde se puede ver y recorrer la traza de la ciudad. Si querés, Flavia, empezamos para ubicarnos. ¿Dónde quedan estos sitios? Bueno, Santa Fe la Vieja queda al norte de la ciudad actual de Santa Fe, a 80 kilómetros al norte, donde estuvo desde 1573 hasta 1660, cuando se trasladó al actual emplazamiento. Afortunadamente, como les voy a contar después, se conservó gran parte de la traza urbana y el sitio arqueológico. Y el Fuerte Santi Espíritus, bueno, es el primer asentamiento de la expedición de Sebastián Gaboto, de 1527, que estuvo hasta 1529, donde también corrió la misma suerte de los otros que relataba Lucas. Y bueno, es un sitio que había mucha documentación, muchas cartografías, pero que, bueno, recién en el año 2006, con un equipo de investigación de la provincia de Santa Fe, logramos localizar el lugar donde estaba el asentamiento, y de ahí en más continuamos trabajando, como les voy a ir contando. La próxima diapositiva podemos ver que de todo lo que les voy a hablar y de lo que les estuvo hablando Flavia y Lucas, tiene que ver con la corriente colonizadora española del Río de la Plata, que también es posterior a otras corrientes que se dieron desde el Pacífico y en otros lugares de América. Santi Espíritu, como los otros sitios que les comentó Lucas, y Asunción, corresponden a un primer periodo de la primera mitad del siglo XVI, del que solo va a sobrevivir Asunción. Asunción también fue un asentamiento pequeño que después se fue transformando en una ciudad. Y desde ahí, ya en la segunda mitad del siglo XVI, se decide emprender otra corriente colonizadora, pero ya para ocupar territorios y fundar ciudades, desde Asunción hacia el sur y también hacia otros lugares como en zonas que son actualmente en Brasil, y entre las que está Santa Fe, La Vieja, San Salvador, Buenos Aires, Corrientes, a lo largo del corredor del Paraná y San Salvador sobre el río Uruguay.
Entonces, básicamente estos son dos momentos, un primer momento exploratorio de intento de conquista y colonización, y el segundo ya de apropiación de territorio, fundación de ciudades como estrategia, y delimitación de jurisdicciones mucho más grandes, equivalentes a lo que ahora son, por ejemplo, la provincia de Santa Fe. Podemos ver que en la cartografía, ya desde del principio del siglo XVI y continúa en el XVII, el XVIII, aparece recurrentemente el Fuerte Santi Espíritu como un lugar importante, donde se buscaba también la conexión hacia la Sierra del Plata, y que quedó como una referencia importante para expediciones posteriores. Es más, la ciudad de Santa Fe debía fundarse en ese lugar, y por otras circunstancias se terminó fundando unos 180 kilómetros más al norte que de lo que estuvo el asentamiento de Santi Espíritu. La próxima diapositiva. Podemos ver ya la ubicación del sitio. Está en la localidad de Puerto Gaboto. Para quienes no conocen la zona, Puerto Gaboto está a 50 kilómetros al norte de Rosario y a 100 kilómetros, 90-100 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Fe, sobre el río Coronda y en la desembocadura del río Carcarañá, que es el lugar estratégico que eligió Sebastián Gaboto para instalar este asentamiento, ya que estaba conectado, como podemos ver ahí, con las vías fluviales del río Paraná para remontar hacia el norte, y en primera instancia el Carcarañá, que después no resultó y no es un río navegable, pero sí una guía para ir hacia el norte y hacia el oeste. Entonces, en donde está la actual localidad de Puerto Gaboto, que es del fines del siglo XIX, nosotros en el año 2006 emprendimos un proyecto para ver si podíamos localizar los restos del fuerte. El lugar había sido declarado sitio histórico nacional, pero no se había encontrado hasta el momento ninguna evidencia. Y nosotros, bueno, emprendimos no les voy a contar en detalle ahora, vamos a ir ya al tema más de la excavación y las características del sitio, pero ahí donde pueden ver el círculo rojo, es donde encontramos dentro del pueblo, de Puerto Gaboto, en el fondo de una vivienda, encontramos los primeros restos del fuerte, de evidencias españolas, y después los restos del Fuerte Santi Espíritu. Ahí pueden ver el Carcarañá, al fondo toda la llanura pampeana, y el Carcarañá que desemboca ahí al costado, y en el frente el Coronda, que ya forma parte del sistema aluvial del río Paraná. La próxima diapositiva. Podemos ver que era un lugar estratégico, porque era una planicie, una parte elevada de la planicie, donde se tenía una visión hacia toda la llanura aluvial del Paraná, tenía un embarcadero. Es decir, esta estrategia, por lo que estuvimos y continuamos estudiando con algunos colegas, es recurrente en las expediciones españolas cuando van a fundar o a establecer asentamientos en lugares. Otra de las estrategias es establecer asentamientos donde ya había estado poblado o donde estaba poblado en ese momento por otros grupos de indígenas. Ahora vamos a ver eso, la próxima. Ahí podemos ver la excavación. Nosotros desde el año 2010 estamos trabajando con arqueólogos de la Universidad del País Vasco, lo mismo como relató la vez pasada Ulises Camino, que ellos también están trabajando. Bueno, a partir de eso empezamos a trabajar en áreas abiertas y excavación en grandes extensiones, lo que nos permitió, a partir de la localización del sitio que habíamos hecho en el año 2006 y los trabajos posteriores en 2007, 2008, 2009, comenzar a tratar de establecer cuál era las características del fuerte y cuál era la forma del fuerte y la extensión.
había una idea errónea, incluso en el pueblo había un monumento conmemorativo donde el fuerte se representaba como un círculo con palos, y que, como pudimos comprobar en las excavaciones, es errónea, ya que el fuerte estaba hecho de tapias, como están relatados en los documentos escritos de la expedición, en la carta de Ramírez, y en otras posteriores. Estaba construido en tapias y la forma no era circular, sino, como vamos a ver, era más bien rectangular. Ahí pueden ver la manzana donde estamos haciendo las excavaciones. Son terrenos que ya se han declarado de utilidad pública, como sucedió cuando Zapata Goyán descubrió Santa Fe la Vieja, y el proyecto continúa y sigue adelante. La próxima diapositiva. Podemos ver que lo que nos encontramos no fue solo el fuerte Sancti Spíritus, sino, como les decía antes, que hubo un asentamiento, o varios asentamientos indígenas previos, y creemos que como parte de la estrategia fue a propósito que Sebastián Gaboto se asentó en ese mismo lugar. Como podemos ver, vemos un montón de círculos en el suelo, ahí está representado en la planimetría, que corresponden a viviendas de los pueblos originarios, de los cuales no se conservan las estructuras, pero sí se conservan las huellas, por ejemplo, de los postes. Otras corresponden a pozos donde se descartaba la basura, la comida. Y vemos una superposición de pozos que tiene que ver con la instalación de distintas viviendas y también con el mantenimiento de las viviendas, con la reposición de postes a lo largo del tiempo. En la próxima diapositiva podemos ver un ejemplo, acá de un pozo de poste. Este fue datado, ahí pueden ver que dio 476 más menos 30 ante el presente, que sería unos 50, 100 años antes que llegue Sebastián Gaboto. De ahí datamos la base de un poste que se había carbonizado, y esa materia orgánica, ese carbón, nos permitió hacer esta datación, y están en curso unas cuantas otras dataciones. Pero esto lo que demuestra es que este asentamiento es anterior, que hay evidencias que son unas décadas antes de que llegue Sebastián Gaboto, y la cerámica que encontramos ahí es la que se encuentra a lo largo de la llanura aluvial del Paraná, que es la cerámica que los arqueólogos llamamos entidad arqueológica o entidad cultural Goya Malabrigo. A los tipos de artefactos y algunas más, digamos, que la hacen propia de la llanura aluvial del Paraná, que son, por ejemplo, los apéndices zoomorfos, representando animales. Bueno, estos grupos son los que estaban viviendo, los chaná, los timbú, los calchines, quiloasas, todos estos grupos que son mencionados en las crónicas de las europeas, cuando llegan al Río de la Plata y remontan el Paraná, digamos, son estos mismos grupos que vivían en la zona desde hace por lo menos 2000 años antes del presente. En la próxima diapositiva. Ahora sí podemos ver la estructura del fuerte. Sobre ese asentamiento, se instaló el fuerte. Se aplanó el terreno y se construyeron muros de tapia. La técnica de la tapia fue, primer momento, era una técnica que no se usaba en esta parte en América y en esta región del Río de la Plata, y consiste, como vamos a ver después, en hacer un encofrado y apisonar la tierra en el medio. Esto permite hacer muros anchos, resistentes, y es una técnica que se aplicó por primera vez aquí, y como vamos a ver después, es la forma como se construyeron las casas, las iglesias, el cabildo en Santa Fe la Vieja. Es decir que durante el siglo XVI y XVII fue la técnica constructiva que se usó en las ciudades
iberoamericanas en la región del Río de la Plata. Lo que pueden ver ahí es, en amarillo, serían lo que pudimos detectar y reconocer como parte del foso del fuerte. Lo que está en un marroncito serían los muros de tapia, y el medio sería el interior del fuerte. Como ven, es rectangular, en el medio se ven todos esos pocitos que son del asentamiento anterior. Y a partir de las excavaciones con métodos estratigráficos, pudimos determinar que esto está superpuesto al asentamiento indígena anterior. La próxima diapositiva. Podemos ver que acá encontramos el primer, podríamos decir, el primer contexto de interacción entre hispano e indígena. Pero este primer contexto de interacción no es entre españoles y los grupos que les nombré antes, los Goya Malabrigo, que bueno, en épocas históricas están llamados como timbúes, chanás, timbúes, todos estos grupos que aparecen mencionados, sino que son los guaraníes, los aliados dentro del fuerte, digamos, quienes convivían con los españoles, y es más, pensamos que ya Gaboto, bueno, y otras expediciones habían tenido contacto con los guaraníes ya en las costas de Brasil, así que es probable que hayan venido guaraníes en la expedición de Gaboto. Ellos eran los que convivían con los españoles, y por fuera estaban todos estos grupos que venían, en un principio de relatos, que venían a visitar y a presentarse y a ver a Sebastián Gaboto, y también fue con los que entró en conflicto, lo que llevó más tarde a la destrucción del fuerte. En esos contextos, eso lo encontramos en el foso del fuerte, encontramos, como pueden ver, cuentas de vidrio venecianas, esas son de tipo Chevron y Nueva Cádiz, fragmentos de mayólica, de las más tempranas, que son las moriscas, cascabeles, tanto las cuentas como los cascabeles eran parte de lo que se llama rescates, que eran las monedas de cambio. La expedición de Sebastián Gaboto, me olvidé decirlo, no tenía como destino el Río de la Plata, como sí la de Pedro de Mendoza posterior, sino que tenía que seguir la ruta de Magallanes y Elcano para ir a comerciar especias a las Filipinas, a las Molucas. Enterado de esta Sierra del Plata, desobedeció las órdenes para lo cual lo habían contratado, y se internó por el Río de la Plata, y finalmente estableció este asentamiento, y que fue destruido, por lo cual a su regreso tuvo un juicio por esta causa. Entonces, por eso aparecen... Una vez más, una agencia extraoficial. Claro, exacto. Por eso encontramos más de 1000 cuentas de vidrio, por ejemplo, de este tipo. Porque era parte de la mercadería que llevaban para comerciar, ¿no es cierto? Y junto con eso, asociado con estos restos, aparece la cerámica guaraní, como podemos ver ahí arriba a la derecha. Y lo que vemos en la imagen, en el medio, es parte de un muro de tapia, y a la derecha, donde está el jalón, sería el foso. Pasamos a la próxima. Donde ya vamos a ver cuáles son el tipo de materiales asociados a los europeos. No solo aparece mayólica, sino que aparecen los contenedores comerciales, donde traían los productos que consumían. Por supuesto aparecen clavos, aparecen restos, una barra de hierro, seguramente para fabricar cosas con hierro, y algo curioso son los dados, dados de hueso. Esos dados tienen medio centímetro. Encontramos más de 60 dados de hueso en este lugar, en el foso, y justamente hay un relato en el juicio sobre el descuido de la guardia en el momento del ataque, que fue a la madrugada, al amanecer, en donde se decía que los soldados estaban jugando.
el juego de dados, de trucos, estaba prohibido. Había leyes que lo prohibían. Entonces, bueno, estos daditos tan chiquititos fácilmente se pueden guardar en el bolsillo y en alguna ocasión jugar. Pero es muy interesante porque están en un muy buen estado de conservación y apareció una cantidad muy grande en un espacio muy pequeño dentro del fuerte de Santi Espíritu. La próxima. Podemos ver la cerámica guaraní asociada a este momento de ocupación que le llamamos la fase 2. Ahí vemos claramente los artefactos pintados de rojo, el fondo blanco con esas líneas rojas, como alguno que mostró por ahí Flavia al principio, corrugados, cepillados. Bueno, forma parte del tipo de artefactos que caracterizan a los sitios de los guaraníes, que para ese momento estaban ocupando la zona del delta del Paraná, no así el Paraná medio, y que, como les decía, fueron, en este caso, aliados con los españoles. La próxima. Gabriel, habría que estudiarlo mejor, Ajá. recién, pero es muy llamativo que siendo un siglo anterior a los contextos que tenemos en Buenos Aires, hay cosas que saltan bastante a la vista en cuanto a la cerámica guaranítica. Cuando estuvimos comparándolo con sitios prehispánicos en el área del Paraná, se parece mucho más a esto que estás mostrando vos que a lo que encontramos en Buenos Aires un siglo después, en cuanto a la proporción de corrugados, el trazo de las grecas en el rojo sobre blanco. En realidad, creo que habría que estudiarlos a nivel conjunto y empezar a hacer comparaciones más controladas entre todos estos sitios, pero me da la sensación de que hay cambios interesantes con un siglo de diferencia. Sí, yo creo que es un tema muy interesante eso de hacer un análisis comparativo, bueno, lo que estuvo mostrando Alicia Tapia también. También. Tenemos varios sitios y de distintos momentos como para comparar y ver si hay como una secuencia, digamos, y ver en qué momento se dan los cambios, ¿no es cierto?, también en la cerámica guaraní. Sí, y esa pieza que estás mostrando en la línea del centro a la derecha, ¿es un borde? Es un borde. Esa como que tiene algo particular, que también lo vemos en algunos conjuntos en Buenos Aires, y que está, viste que en general, no sé, la superficie tiene como un engobe, como los restos de un engobe rojo. Sí. Pero la superficie no se parece, no sé, vos desmentime si en este contexto no es así, pero que es una superficie con un tratamiento distinto al del resto de las cerámicas cuando las ves que están llegan a la reducción completa. Esta tiene una pasta seguramente más suavecita, está como alisada, y es oxidante incompleta. Y no sé si será mucho más parecida, si será tan parecida a las de Buenos Aires como se ve así a simple vista, pero yo he encontrado, por lo menos en Buenos Aires, fragmentos de este tipo, pero que parecen estar levantados con torno, a pesar de tener el engobe rojo. Mira. No sé si será el caso. Pero la pasta es bien distinta a las de engobe rojo como la que tenés en el centro, ¿no? Que es ese plato, esa forma abierta. Y el borde, fíjate que también está como ensanchado, como que tiene como un doblez, como una rebarba, que recuerda a las piezas europeas. Claro. Sí. No es el típico borde vertido. Después la tenemos que ver. Está bueno, interesante. Sí, perdón, pero me interesó muchísimo esa pieza. Sí, por supuesto. Después la veremos mejor. Exacto.
Si querés Bueno, continuamos. te dejo seguir, perdón. No, está bien. Vos interrumpime o decilo, Es aportalo. que estoy embelesada. Después escriben al chat, la otra vez escribían, miren a Flavia está extasiada, ponían en el chat. Es que es así, es así. Bueno, Adelante. seguimos, ahora pasamos a Santa Fe la Vieja. Santa Fe la Vieja, bueno, fue fundada por una expedición que salió desde Asunción, bueno, que como les decía antes, el objetivo era fundar una ciudad y apropiarse de los territorios de las poblaciones indígenas, algunas de las cuales eran, por ejemplo, en el acta dice fundó en tierras de Calchines y Mocoretáes, pero había otros grupos en la zona también, después grupos chaqueños, y establece una jurisdicción muy grande que abarca Entre Ríos, parte de lo que es la provincia de Santa Fe, muy extensa, como se hacía cuando se fundaba. La ciudad estuvo en ese lugar, a diferencia de estos asentamientos pequeños, acá ya se viene con la orden de hacer una traza urbana. Acá ya entramos en la etapa del urbanismo colonial, que en el Río de la Plata es bastante tardío con respecto a otras partes de América y de Centroamérica, ¿no es cierto? Pero bueno, acá se venía con la idea ya con gente para poblar una ciudad, para producir y trazarla de acuerdo a un plan preestablecido que era el damero, a partir de una plaza, que era la Plaza de Armas. Ahí se mantuvo hasta 1660, porque entre 1650 y 60, como estaba establecido ya en el acta, los vecinos piden trasladarse a un mejor lugar. Eso estaba establecido en muchas actas de fundación en las ciudades de estas épocas, que de hecho hay muchas ciudades trasladadas. Lo que hay poco es ciudades trasladadas, que la antigua ciudad se conserve de la manera en que se conserva Santa Fe la Vieja, y hay otros ejemplos, por supuesto, en el resto de América y en Centroamérica. Entonces ahí se traslada y el lugar queda abandonado. Hubo algunas reducciones en esa zona y finalmente, a final del siglo XIX, se funda la colonia Callastá, del cual forma parte el pueblo que está actualmente en ese lugar, y el sitio quedó en la zona de chacras, afortunadamente. Entonces eso hizo que pueda preservarse de mejor manera. Pasamos a la próxima. Ahí vemos la ubicación, bueno, se corrió un poquito el cuadradito, es más sobre la margen, lo que está a la izquierda, que sería la margen derecha. Ah, claro, se corrió al importar las diapos. Sí, no importa, no importa. Acá pueden ver a la derecha el plano, una imagen satelital del parque arqueológico, donde ven calles trazadas. Como vamos a ver ahora, no se encontró el sitio con las calles trazadas, sino que es algo que hizo Zapata Goyán a partir de la localización de los distintos estructuras arqueológicas. Y ahí a la derecha ven el río, un brazo, digamos, del río Paraná, que era el Quiloazas en la época de Santa Fe la Vieja, actualmente se llama San Javier, que bordea y que es el que erosionó un tercio de la traza urbana original, y el resto se conserva dentro del parque arqueológico. En la próxima. Bueno, Zapata Goyán, en el año 1949, de sitio, hace mucho tiempo, ya había un monolito, ya se decía que ahí había estado Santa Fe, pero nadie lo había comprobado e identificado. Entonces él comenzó las excavaciones justamente ahí, como se ve desde el monolito, haciendo trincheras. Él no era arqueólogo de profesión, pero ya, bueno, hacía tiempo que él venía trabajando. Ya se había creado el Museo Etnográfico y el Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales.
Y bueno, había recorrido toda la zona de islas, había encontrado muchos sitios indígenas, y bueno, después se le encomendó localizar y excavar Santa Fe la Vieja. Y fue así que empezó por el monolito, que era la loma más alta, era una serie de lomadas, ahí hubo todo un proceso de depositación de arenas eólicas, que fueron las que taparon el sitio. También es un lugar elevado, lo que muestra lo mismo que en Santi Espíritu, que la elección del lugar siempre se hacía en un lugar estratégico. Y ahí comenzó las excavaciones. Ahí pueden ver el planito. Se conservan muy pocos registros gráficos de la excavación. Sí hay algunos registros, documentos, cuadernos que relatan las imágenes que bueno, con Paula Busso escribimos un artículo sobre eso y estamos recuperando la información que hay sobre la excavación para un poco reconstruir cómo fue todo el proceso, que no está registrado en un cuaderno de campo, digamos, donde uno pueda ver paso a paso cómo fue la excavación. A mí lo que me encanta de este caso es la publicación, la publicación titulada "Las ruinas del kilómetro 75 son las de la antigua ciudad". Es como que después de todo un proyecto de búsqueda, poder titular tu publicación con esa certeza, ¿no? Con esa seguridad. Claro. Las ruinas que ya sabíamos son estas, son la antigua ciudad de Santa Fe. Me mata el título, me fascina. Lo tuvo que demostrar también, claro. Y hasta que finalmente la Sociedad Argentina de Antropología y la Academia de Historia avalaron, digamos, que los restos arqueológicos y las estructuras con visitas también al sitio eran de Santa Fe la Vieja. Hubo toda una polémica de gente que decía que no eran esas, que estaban en otro lado. Entonces, y no cayó en la tentación, de usar el condicional, ¿no? Serían, no. Claro, son, lo estableció, quedó establecido. Como pocas veces sucede realmente en arqueología, esto quedó establecido. Bueno, la próxima podemos ver cómo se fueron desarrollando las excavaciones. Ven arriba a la izquierda, ven los terrenos, ahí se ve que está nada más que excavado lo que se ve en la imagen de abajo, que es San Francisco, que es la iglesia de San Francisco, que fue lo primero que encontró. Y de ahí él se fue orientando. ¿Cómo se fue orientando? Porque la traza urbana de Santa Fe de la Veracruz, que es esta ciudad donde estoy yo ahora, se hizo siguiendo el mismo modelo que la de Santa Fe la Vieja. Es decir, estableciendo en torno a la plaza, en el mismo lugar, las iglesias, que eran las 6 iglesias, y el cabildo, y la orientación. Entonces, Santa Fe de la Veracruz le sirvió como modelo para ir localizando las distintas estructuras e identificando de qué se trataba cada una. Entonces, así poco a poco fue localizando con estas trincheras hasta encontrar los muros de tapia. Fundamentalmente lo que hizo Zapata Goyán fue ir tratando de localizar estructuras, y por supuesto muchos de los materiales venían de pozos de basura, que tampoco están bien registrados en un plano dónde estaban, pero bueno, sabemos que los pozos de basura estaban en el interior de los solares, en los patios, en los centros de manzana, y sabiendo que, bueno, que la ciudad era un damero, que estaba dividido en manzanas y solares, pues se puede ver que la orientación de la mayoría de las viviendas es de norte a sur también, y a medida que fue localizando el sitio, fue protegiendo algunas de las estructuras, porque tierra cruda, tapia, estamos en el nordeste, y no es un material que pueda conservarse. Entonces no hay más remedio que cubrirlas con una estructura, lo que hace perder la visibilidad del conjunto, pero bueno, es la única forma de que protegerlas de la intemperie y del paso del tiempo. La próxima.
Ahí podemos ver entonces una imagen aérea de 1980, donde se ve ya eso que vieron antes, ya después Zapata Goyán, que fue identificando, esto es San Francisco, esto es el Cabildo, esto es la plaza, esto es Santo Domingo, y las viviendas. Bueno, después lo que hizo fue demarcar las calles, bien rectas, digamos, y eso es por donde uno camina cuando uno va a Santa Fe la Vieja. Y después el sitio se fue dotando de un museo de sitio, de áreas de servicio. Actualmente también tiene Zapata Goyán había hecho hacer una casa de época, actualmente hay una casa ambientada, como para tener una mejor idea de cómo era la ciudad en el siglo XVI y XVII. Y a la derecha podemos ver los dos planitos, el de Santa Fe la Vieja, y a la derecha el de Santa Fe de la Veracruz, donde está marcado cómo se trasladó siguiendo el mismo modelo y la misma orientación y ubicación de los edificios principales. La próxima. Bueno, acá podemos ver, se corrió un cachito, pero no importa, donde dice en números romanos la 16, es la plaza, y este es el plano de lo que fue Santa Fe la Vieja, reconstruido a partir de otra cosa muy interesante, que se conservan documentos del Cabildo de Santa Fe la Vieja. Entonces, a partir de eso se pudo reconstruir también el catastro con las compras, ventas de los terrenos, la subdivisión de los solares. Y bueno, Zapata Goyán le dio un orden, digamos, ahí está marcado cómo habría sido la cuadrícula entera y qué es lo que se llevó la erosión del río. Y bueno, le puso un número de manzanas como para, entonces los objetos que teníamos en el museo están referidos a ese número de manzanas, algún solar y algún número de ruina. Ese plano lo hizo Luis María Calvo, que fue por mucho tiempo director del Museo Etnográfico y que se dedicó a la historia de la arquitectura y del urbanismo, y que le permitió, aportar muchísima información sobre los vecinos, a partir de los documentos, sobre los vecinos de Santa Fe la Vieja y también de Santa Fe de la Veracruz, reconstruyendo el catastro de la época colonial. La próxima. Ahí pueden ver, bueno, esa es la iglesia de San Francisco. Dentro se conservaron 3 de las 6 iglesias, y dentro de las iglesias, como se hacía en todos lados, en América, eran los cementerios también. La gente se enterraba dentro de las iglesias. Entonces, dentro de las 3 iglesias se conservaban los restos humanos de los vecinos que habían sido enterrados. De muchos se pudo conocer su ubicación, porque en los testamentos decían dónde querían ser enterrados. Y esos restos humanos fueron dejados in situ por Zapata Goyán, y estuvieron expuestos durante mucho tiempo, hasta que a partir del año 2000 se encaró un proyecto que venía planeando hace mucho tiempo, ya con James Bystra, una famosa bioantropóloga norteamericana que había estado en la década del 80 en Santa Fe la Vieja, trabajando con ese tema, pero finalmente Silvia Cornero, de la Universidad de Rosario, fue la que hizo el proyecto de curaduría, extraer todos los restos humanos que estaban in situ, hacerle todo un tratamiento para quitarle la goma laca y otro tratamiento para que se conserve lo que había quedado, que ahora están en un lugar que se llama Memorial de los Fundadores, dentro del Parque Arqueológico. Y en la iglesia de San Francisco, que es esta, se hicieron réplicas exactas de cómo estaban los entierros, que es la parte musealizada, digamos, de San Francisco. Ahí pueden ver cómo se ubicaba. Es un caso interesante el de Callastá. Digo que el de Callastá es un caso muy interesante también para ver cómo fueron cambiando los criterios, tanto desde la excavación como después de la musealización, Claro.
a lo largo de las décadas, ¿no? En poco tiempo, en realidad, en nuestra joven historia, han cambiado radicalmente las formas de mostrar y los conceptos atrás de los museos y de los parques arqueológicos. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, el tema de los restos humanos, esto nunca hubo una objeción, digamos, a que estén expuestos. Se suponía que eran de españoles, criollos. No hubo objeción por parte de la Iglesia. Pero bueno, los criterios hace bastante tiempo, y los que compartimos nosotros, es que no se exhiban restos humanos. ¿Y se están haciendo o se ¿Cómo? hicieron estudios bioantropológicos de estos restos? ¿Se hicieron estudios Hay bioantropológicos estudios de estos restos? los estudios están hechos de determinación de sexo, edad y algunas patologías que los hizo Silvia Cornero. Algo había hecho antes también James Baistra. Pero bueno, ahora que ya no están ahí in situ expuestos, hay más posibilidades con lo que quedó, porque sufrieron un gran deterioro con el paso del tiempo, al estar cubiertos de goma laca también, y expuestos durante más de 50 años estuvieron. Entonces, por supuesto, sufrieron un gran deterioro, pero bueno, eso nos abre ahora la posibilidad de hacer estudios, como por ejemplo están haciendo en Panamá Viejo, Genéticos. que excavaron la parte de la catedral en el proyecto, en este proyecto internacional que tienen, y hacer otro tipo de estudios. Ahí tienen, bueno, las tres iglesias que se conservan, que tienen las mismas características. Lo que les quería decir también, que por ejemplo, cuando veían la estructura de San Francisco, tenemos que imaginarnos que la del Fuerte Santi Espíritu era muy parecida, en cuanto al ancho, y el fuerte, bueno, es un poco más largo, pero es una estructura rectangular de ese tipo y también con muros de tapia. Toda la ciudad de Santa Fe la Vieja fue construida en tapia, y también con otros sistemas, las iglesias o las partes principales de las viviendas construidas en tapia, y otras con el otro sistema, que es el embarrado y entramado, ¿no es cierto?, que todavía se utiliza, o bareque, como se dice en otras partes de América. La próxima. Ahí podemos ver la tapia, ahí tienen un dibujito de cómo es el sistema de apisonado. Se hace un encofrado de madera, y dentro de eso se va tirando tierra por capas y se va apisonando. Con esa metodología se construyó el Fuerte Santi Espíritu, y con esa misma metodología se construyó Santa Fe la Vieja, Buenos Aires, Concepción del Bermejo, Corrientes. Y en esa foto, en una foto antigua, pueden ver esas capitas, que son las distintas capas de apisonamiento de la tapia, que ahora mucho no se distinguen, pero que en el momento de la excavación se ve que se veían mucho más claramente. Y a la derecha tienen dos de las viviendas. Esa era la forma. Las viviendas tenían varios cuerpos dentro del solar. Este era el cuerpo principal. Lo que está excavado son las partes donde están construidas en tapia, es decir, que resta excavar muchísimo en Santa Fe la Vieja, afortunadamente, y resta excavar, por ejemplo, un solar entero, para tener una imagen más clara de cómo estaba distribuido todo la arquitectura, las áreas de uso, las áreas de descarte dentro de un sitio. Que bueno, que es una tarea que nos gustaría emprender también, y que tenemos planeada. La próxima. Gabriel, te interrumpo 2 segundos, Sí. porque hacen una pregunta en el chat. Dice que ¿cuál es el motivo por el cual los restos humanos tenían goma laca? Porque era lo que de acuerdo a las consultas que hizo Zapata Goyán en ese momento, era lo que se recomendaba en ese momento como método de protección de los restos humanos. Entonces, bueno, ellos le pusieron goma laca, y cada tanto lo iban repasando y lo iban poniendo para evitar para dejarlos expuestos y que no se deterioren.
Bueno, acá tenemos otro ejemplo donde también vemos lo mismo, pero acá vemos la estructura de una vivienda y cómo se ubicaban las viviendas dentro de los solares. Ahí tienen los planitos, ahí está hecha toda la planimetría del sitio, que la hizo el arquitecto Rodríguez Camiglioni, que comandó la misión de la OEA, donde estuvo Jane Bystra también, y los arqueólogos Vulcano y De Brito, en la década del 80. Ahí se hizo el relevamiento completo de las estructuras arquitectónicas. La próxima. Dentro de las viviendas lo que se encuentran, bueno, no son solo los artefactos, sino restos de tejas. Las viviendas tenían techos de paja y después ya techos de tejas. Aparecen ladrillos también en Santa Fe la Vieja, pero no, es decir que ya la técnica del ladrillo ya se utilizaba, ladrillo cocido quiero decir, pero no para construir, sino hay muchos ladrillos que tienen marcas incisas, que probablemente se refieran para marcar las tumbas, por ejemplo, en las iglesias, o de marcar determinados lugares en una casa, pero no para construir. La construcción siempre fue en tapia y una vez que se traslada a la ciudad, siguió siendo así. Y bueno, después tenemos también la fortuna de tener una colección fabulosa de cerámica importada y local, de distintas partes del mundo. Bueno, lo mismo que sucede ahí, lo que estuvo mostrando Flavia al principio. Tenemos una gran variedad de mayólicas españolas, principalmente portuguesas, italianas, grés de Alemania, mayólicas de Panamá Viejo, y bueno, Puebla, y hubo algunos talleres en México, fueron los lugares donde se instalaron talleres de mayólica, cosa que no sucedió en la mayoría de las otras ciudades. Pero bueno, también llegaron artefactos de Panamá Viejo a Santa Fe. Las botijas, los contenedores comerciales y las tinajas, que es uno también de los artefactos más abundantes, con el cual se comerciaba el vino y el aceite desde la zona de Cuyo, que también aparece en todos estos sitios. Y porcelana china, la porcelana crack, que como mostró al principio también Flavia, venía en las redes comerciales que tenía establecida la corona. Las legales y las oficiales y las no oficiales. La próxima. Bueno, de la cerámica, bueno. Sí, hay muchos bienes que seguramente llegaban a Buenos Aires y no se quedaban ahí, ¿no? Claro. Como la porcelana o el sleepwear, que lo empezamos a ver en Buenos Aires recién en el siglo XVIII. No hay muchos sitios en Buenos Aires que tengan porcelana o sleepwear del siglo XVII, sino que se empieza a ver como algo más habitual en el XVIII. Y bueno, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Que aunque algunas cosas llegaban a Buenos Aires, pero de Buenos Aires se iban a zonas más ricas. Se iban a otro lado, claro, exacto. ¿Y qué les iba a decir? Bueno, la mayólica más abundante que tenemos es esta, la azul sobre blanco. Hay una colección muy grande, más de 26.000 fragmentos, tenemos algunas piezas casi enteras. Que bueno, coincide, nosotros estamos trabajando hace unos años en un proyecto que se llama Tecnolonial, con la Universidad de Barcelona, del cual participan muchos sitios de América, y que es un proyecto donde se hacen análisis arqueométricos de las cerámicas, para establecer de dónde fueron fabricadas. Entonces en España tienen una base de datos de los centros productores, que se está extendiendo ahora a Portugal, a Italia, a otros lugares, y se compara eso con muestras de nuestros sitios, para poder tener una mejor, para poder establecer mejor de dónde venían estas cerámicas, que a veces, que muchas de estas mayólicas también
se producían en un lugar y en otros lugares se producían parecidas o se copiaban los motivos. Muy Entonces, parecido. bueno, los estudios arqueométricos permiten establecer de manera más exacta el lugar de proveniencia. Entonces, bueno, Bueno, ahí... desde ya cuenten con muestras de Casa Lepage para completar. Que digo que Buenísimo. desde ya saben que pueden contar con muestras de Casa Lepage para completar los estudios, porque hasta el Bárbaro. momento, bueno, hicimos algunos estudios arqueométricos, pero más que nada aproximaciones, Ajá, que tenían que ver con el estudio de la pasta y del esmalte, pero no de procedencia. Y lo que sabemos o lo que dijimos de la procedencia de las piezas tiene más que ver con lo macroscópico y claro. comparaciones y bueno, contacto con colegas de otros lugares, como Tania Como Tania Casimiro, claro. Casimiro en Portugal, que determinó varias de las piezas. Exacto. Pero bueno, cuenten con la colección de Casa Lepage para el Bárbaro. proyecto Bárbaro, porque tecnolonial. cuanto más muestras de más lugares tengamos, más... Claro, más claro. Sí, además son también muy íntegras, entonces se puede ver bien el patrón en el claro, estilo exacto. Y decorativo. relacionar la pasta con los patrones. Las próximas, bueno, y tenemos este fenómeno colonial, que es que en estas ciudades coloniales, en este caso en el Río de la Plata, aparecen las cerámicas indígenas con nuevas formas, digamos, o nuevas formas de hacer cerámica indígena que tiene que ver con el contexto de una ciudad iberoamericana, con las prácticas de comer y de consumo españolas. Entonces, uno de los artefactos más abundantes es la cerámica que nosotros le llamamos hispano-indígena, o se llama colonial, cerámica híbrida, que tiene que ver con esta interacción entre, bueno, en principio principalmente entre los guaraníes, pero también con otros grupos que convivieron, como los que nombré al principio, los Goya Malabrigo, y también todos los africanos esclavizados que llegaron a formar un cuarto de la población de Santa Fe la Vieja. Entonces, a partir de este contacto, habría que determinar en qué momento y cómo fue evolucionando esto, que es algo que yo también estoy estudiando en Santa Fe la Vieja. Comienza a aparecer cerámica fabricada por guaraníes o indígenas, con las mismas técnicas de manufactura, pero con otras formas y motivos decorativos. Entonces empiezan a aparecer jarras, platos, y que imitan a la mayólica, a la vajilla europea, que era tan difícil de importar en un lugar tan alejado de la metrópoli. La próxima. Acá podemos ver la gran variedad de cerámica, donde vemos, bueno, distintos tipos de jarras, tazas, platos, botellas, y la pieza del medio, que es como la pieza estrella de Santa Fe Es la la cosa Vieja, más linda que hay, creo que en la arqueología argentina. que es preciosa, ¿sí? No se puede Que creer. es el Bernegal, que se habría utilizado para tomar mate, yerba mate, es el antecedente del mate, que imita la forma de una media calabaza, donde también se tomaba mate. En este caso se tomaba con un apartador. El de abajo también es un Bernegal, en esa misma línea, donde vemos ahí los motivos decorativos que nos remiten a Europa y a toda la iconografía europea que se reproducía en esto. A diferencia de otros lugares, como por ejemplo en Mendoza o en otros lugares, bueno, ya dije que no se produjo mayólica, ni hubo hornos, y tampoco, en principio, eso lo estamos estudiando, tampoco se incorporó el torno en la mayoría de estas piezas. Se siguieron haciendo con las mismas técnicas ancestrales indígenas, lo que marca una continuidad. Y lo mismo estamos viendo acá en Santa Fe de la Veracruz, en las excavaciones que empezamos a hacer hace unos pocos años,
en contextos coloniales también seguimos encontrando este tipo de cerámica. La próxima. Acá pueden ver, a la derecha la mayólica, mayólica morisca, o la de abajo ya más del tipo italianizante, renacentista, y los artefactos producidos en Santa Fe, el del centro y los de la izquierda, producido en Santa Fe, o bueno, eso también es otro estudio que hay que ir haciendo, porque en todas las ciudades aparecen estos productos, si se producían, cada ciudad producía sus productos, o había lugares que también exportaban a otras ciudades sus productos manufacturados. Entonces acá, bueno, pueden ver bien ese proceso de hibridación que se ve en los artefactos entre lo europeo y lo indígena, en las ciudades coloniales. La próxima. Y acá ya para finalizar, bueno, lo que son los contenedores comerciales de almacenamiento, de transporte, las botijas, estas Olive Jar, que fueron cambiando de modelo, pero que aparecen ya desde Santi Espíritu, y bueno, acá con otras formas en Santa Fe la Vieja, que estas eran fabricadas en Sevilla, pero también había botijas fabricadas, bueno, en Mendoza o en otras partes de América, y algunas, como se puede ver en los golletes, con inscripciones. Acá ya tenemos, bueno, ven que tiene un vidriado interior, están hechas con torno, y algunas marcas que identificaban el lugar de procedencia o de destino, o de los fabricantes del lugar donde se fabricó ese contenedor, que servía para transportar distintos tipos de elementos líquidos, como vino, aceite y otro tipo de bebidas. Y la próxima. Tenemos otro de los, como les decía, de los artefactos más abundantes en Santa Fe la Vieja, que es lo que llamamos tinajas, que son grandes contenedores, que también, bueno, con este proyecto, también comparando con restos que hay en Mendoza, habrían sido fabricados en Cuyo o en Chile, y era a través de lo que se traía hasta el Río de la Plata, en carretas, el vino, el aceite, el aguardiente, pero principalmente el vino y el aceite. También muchos de estas tinajas tienen marcas. En Santa Fe la Vieja están registradas, por ejemplo, las marcas de ganado, que tienen que ver con los propietarios de las estancias, pero no coinciden, digamos, con estas marcas. Hay marcas que se repiten, también es otro tema para estudiar bien y comparar con Buenos Aires, con Mendoza, con otros lugares, a ver con qué tienen que ver estas marcas, si con la procedencia, o con el destino, con el propietario, o con el que la fabricó. Y bueno, después hay un montón de artefactos más que no son de cerámica, que bueno, ya sería muy extenso mostrarlo. Bueno, ahí esta es una de las publicaciones que hicimos desde el Museo Etnográfico con Calvo, a partir de una red en la que participamos y somos investigadores, que es la Red Iberoamericana de Urbanismo Colonial, con la cual organizamos congresos en distintas partes, en lugares donde haya ciudades iberoamericanas. Lo hicimos en Santa Fe, lo hicimos en Piura, La Vieja, lo hicimos en Panamá Viejo, en Vieja San Salvador, en Centroamérica, bueno, también en Madrid. Y la idea es ir rotando así, y vamos haciendo congresos donde participan investigadores que trabajan estos temas, y después resultan en publicaciones sobre arqueología colonial de los siglos XVI y XVII, que es el tema que más trabajamos nosotros. Así que, bueno, más o menos eso es todo, el pantallazo general sobre estos dos sitios, que se siguen estudiando y trabajando, como lo mismo sucede en Buenos Aires. Muchas gracias nuevamente. Gracias a vos.
Excelente, muy interesante todo. Gracias a vos, Gabriel, y gracias a todos los asistentes. También gracias. La verdad, una charla de lujo. Te agradezco muchísimo la generosidad en el compartir la información, que ya la verdad que no, estamos la verdad muy satisfechos. Te agradecemos muchísimo. Y para despedirnos los invitamos a los siguientes eventos que organiza esta usina cultural Casa Lepage desde su bello edificio en Montserrat, que ahora resulta ser nuestra sede física, pero tenemos otras tantas sedes virtuales que son las casas de cada uno de ustedes que también producen desde su lugar información al estar en contacto con nosotros y comentarnos y proporcionarnos imágenes como ya nos ha sucedido. Así que también por eso les... Flavia, les queríamos comentar, si querés, estas novedades. Eso, dale. Porque este martes, vieron que ya se autorizó la apertura de las terrazas. Entonces, nosotros estamos preparándonos para esto. Ajá. Este martes empezamos un ciclo de masterclass desde Puerta del Inca. Ya hicimos una masterclass de cocina y de tragos con nuestro Zunga y con el chef. Tonga. Claro, y este martes vamos a hacer a las 19 horas una clase incorporando un DJ y con mucha movida, ya preparándonos. Queríamos hacerlo en la terraza, eso va a ser la otra semana. Esta empezamos a hacer con una live session, con música en vivo y con una super clase desde el Pasaje Belgrano. Se va a lucir con todo el Pasaje Belgrano y nos preparamos para la que sigue, para ya hacerlo en la terraza de Lepage, ahí donde está el mural tremendo de Gardel. Bueno. Así que anótense para este martes. Y el miércoles, que siempre tenemos anfitriones, estamos cambiando el enfoque de anfitriones por un enfoque desde innovación y turismo. Hicimos varias encuestas y parece que el tema central es ver cómo es la innovación en turismo en la Argentina, y vamos a estar invitando a distintos hoteles que van a contar lo que hacen desde sustentabilidad, lo que hacen los protocolos, algunos influencers, y vamos a estar a las 4 de la tarde. Después sigue igual la galería a las 19 y vos igual los viernes, pero estos dos cambios de la semana que viene abren como dos ciclos bastante distintos. Así que buenísimo. La usina cultural no se detiene, no para. No se detiene. Bueno, Gracias. Muchísimas gracias, Patricia, y gracias como siempre a todos también los que están detrás del Zoom y detrás del Facebook Live en Casa Lepage. Buen fin de semana a todos. Hasta el viernes. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Chau, Gracias excelente. a todos.